Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las funciones. Ya definimos lo que es una función, vimos ejemplos de funciones y ahora lo que vamos a hacer es demostrar que cuando tenemos dos funciones f y g, las cuales es posible componer, esa composición es un hecho que es una relación. Pero vamos a probar que no solo es eso, también es una función. Tú tienes una función f, tú tienes una función g, que es posible componerlas, puedes hacer f compuesta con g. Entonces esa composición, aparte de ser relación, que eso es un hecho, va a ser una función. ¿Ok? Y en pocas palabras, lo que vamos a demostrar es que la composición de funciones es una función. ¿Qué más vamos a ver? También vamos a ver el concepto de imagen directa e imagen inversa, el cual es muy útil en muchos ámbitos de la matemática. Por ejemplo, en cálculo 3 se ocupa un montón, en cálculo 4, en álgebra superior se ve un poquito de imagen directa e imagen inversa. Y bueno, ¿de qué sirve? Digamos, en pocas palabras, bueno, nos ayuda a entender mejor la función, cómo opera esa función con la que estemos trabajando. ¿Ok? Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. El lunes vamos a tener que dedicarle un día más, pero solo va a ser ese día y vamos a ver funciones inyectivas, sobres y biyectivas. Vamos a ver eso y ahí se acaba el tema de funciones. Ya el martes empezaríamos con números reales. Y si me atraso un día más, ya todos tienen 10. No, no es cierto. Pero segurito, mañana, el lunes ya terminamos el tema de funciones, ¿vale? Y el martes ya empezaríamos con el tema de números reales. El conjunto de números reales, sus propiedades de la suma, del producto, con todo eso, con todos esos temas, ¿va? Axioma del supremo, conjuntos densos, etcétera, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? Tenemos que hacer un recordatorio, ¿qué es? Bueno, pues ahí va, definición. Sean A y B conjuntos. Sea F una función sea F un subconjunto de A cruz B, una relación. Decimos que F es función si satisface lo siguiente. ¿Qué debe satisfacer una función? Debe cumplir dos cosas. Debe ser una relación, por supuesto, pero aparte debe satisfacer las siguientes dos condiciones. El dominio de F debe de ser igual a todo el conjunto A. Y punto 2, si X, Y1 pertenece a F y X, Y2 pertenecen a F, entonces Y1 tiene que ser igual a Y2. El punto 2, ¿a qué se refiere? Pues a que cada punto del dominio, tú tomas un punto del dominio y ese punto está relacionado con solo un punto del codominio, o sea, con solo un punto del conjunto B. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el inciso 2 de una manera formal. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Es importantísimo en todo lo que viene entender el concepto de dominio. Entonces, aquí va el recordatorio rapidísimo de lo que es el dominio de una función. Recordemos, y eso está en el cuadrito, recordemos que el dominio de F, por definición, son todos los puntos en A, por lo tanto, ese conjunto va a ser subconjunto de A, tal que tiene la propiedad de que existe un punto Y en B, tal que X, Y pertenece en F. ¿Ok? O sea, el dominio de F está formado por todos aquellos puntos de A que están relacionados con algún elemento de B. O sea, para los cuales existe un Y en B, tal que X y Y están relacionados vía la F, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la definición de función. La vamos a ocupar ahorita. Es importante tener clara la definición. Y una observación que hicimos la clase pasada, voy a bajar tantito. Nosotros vimos que toda función es, toda función es relación. Cualquier función va a ser una relación por la simple definición de función, ¿ok? Pero el regreso no es válido. Hay relaciones las cuales no son funciones y también ya dimos ejemplo de eso, tanto un ejemplo gráfico como un ejemplo formal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa necesitamos para probar nuestro teorema de que la composición de funciones es una función? Necesitamos tener claro cómo se define la composición entre relaciones. Entonces va el recordatorio.
Definición 2. Sean A, B y C conjuntos cualesquiera. Sea R subconjunto de A cruz B y T subconjunto de B cruz C, relaciones de A en B y de B en C respectivamente. ¿Ok? Tú tienes dos relaciones. Una relación R que va de A en B y una relación T que va de B en C. Con esas dos relaciones vamos a definir una nueva relación y esa relación va a ir de A en C. ¿Cómo se define? Pues vamos a definirla, pero antes déjenme chequear el chat porque creo que alguien preguntó algo. Alguien pregunta lo siguiente. Una duda. Por ejemplo, la función 1 entre x tiene asíntota. Entonces, ¿qué pasa con el dominio? ¿Sigue siendo función? Sí, porque su dominio son todos los reales menos el cero. Ese es su dominio. Son los reales menos el cero. Una función de R en R, una función, bueno, de las de cálculo, digamos, las que vamos a estudiar, su dominio no tiene que ser todo R. No, 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 porque tenemos, por ejemplo, por los cursos de la prepa, sabemos que la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada no está definida en los reales negativos. Y eso no quiere decir que la raíz cuadrada no sea función. Lo que pasa es que su dominio es más chiquito que R. El dominio de una función no tiene que ser todo R. Debe ser una parte del conjunto de los números reales. El ejemplo que tú das de la 1 entre x, su dominio, esa es una función y su dominio son todos los reales menos el 0. Así de simple. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si sigue habiendo dudas, me dices, ¿vale? Bueno, y si hay dudas, adelante, todos participen, por favor. Entonces, mande, ¿qué pasó? Podría, no sé, escribir lo que acabo de decir del dominio y todo eso, porque, o sea, sí lo entendí, pero como que no me quedó claro, no sé si lo pueda como plasmar mientras lo voy explicando. Lo de la 1 entre x. Ajá, Mira, sí. Después tenemos que ver eso, porque esta es la primera parte de funciones. Ahorita en su forma más general, pero después en el temario que yo les di, tenemos que volver a ver funciones, pero para funciones reales de variable real, y ahí vamos a estudiar todo ese tipo de cosas, pero ahí va el adelanto. Yo lo que comenté es que las funciones con las que se trabaja en cálculo 1 y 2 son funciones que van de un dominio de subconjunto de R en R. Justo aquí está el detalle. El dominio de las funciones de cálculo 1 y cálculo 2 son funciones cuyo dominio se queda contenido en los reales. El dominio de estas funciones se queda contenido en los reales. No tiene por qué ser todo el conjunto de números reales. Por ejemplo, piensa en esta función que se ve, bueno, casi siempre la ven en la prepa, en los cursos de la prepa. Por ejemplo, esta, la 1 entre x. La 1 entre x no está definida en todo R. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando x es igual a 0, 1 entre 0 no está definido. No se vale dividir entre 0. Y es algo que vamos a ver, yo creo que en unas 5 sesiones. ¿Ok? Por ejemplo, la raíz cuadrada, f de x, igual a raíz cuadrada de x. La función raíz cuadrada nosotros sabemos que no está definida para los reales negativos. Y por eso entonces dejan de ser función, porque no está definida para los reales negativos, o porque no está definida en 0. No. Lo que pasa es que su dominio es más pequeño que R. El dominio, por ejemplo, de la F son todos los reales menos el 0. Le quitas el 0. Y el dominio de la función g que te puse ahí, la raíz cuadrada, son todos los reales positivos unión el 0. O sea, los dominios de las funciones que se estudian en cálculo 1 y cálculo 2 son funciones, los dominios son subconjunto de R, del conjunto de números reales. No tienen que ser todo el conjunto de números reales. Desde luego, hay funciones cuyo dominio va a ser todo el conjunto de números reales, pero esas son algunas funciones. Otras funciones, su dominio va a ser algo más pequeño. ¿Sí me entienden? Sí está bien, pero todo esto se va a estudiar después con mucho cuidado, porque ahorita estamos estudiando el tema de funciones de una manera muy, muy general, pero después nos vamos a enfocar en estudiar únicamente ese tipo de funciones. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Está bien todo? Si hay dudas, me dicen, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Estamos definiendo la composición entre dos relaciones. Definimos
R compuesta con T, y así es como se lee, de derecha a izquierda, como el conjunto de parejas X, Z que pertenecen en A cruz Z, tales que existe un punto Y que pertenece en B con la virtud de que X, Y está en la relación R y Y, Z pertenece en la relación T. O sea, para que un punto X, Z esté en R compuesta con T, tú debes de proponer un punto Y que se encuentra en el conjunto en medio, que es este conjunto B. Entonces, de proponer esta Y en B con la virtud de que X, Y está en R y Y, Z está en T. Si tú logras mostrar esto, entonces, ¿qué puedes concluir? Puedes concluir que el punto X, Z está en R compuesta con T. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Hay dudas? Esa es la definición de la composición entre las relaciones R y T. ¿Vale? Ya la hemos visto varias veces, ya la hemos comentado en varias ocasiones esta definición, pero ahorita la vamos a ocupar. Eso es lo que sigue casi de manera inmediata. ¿Vale? Bueno, cualquier duda me dicen. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, se supone lo que seguía, pero me lo voy a brincar y después voy a ver este ejemplo, es checar esto. Fíjense, de hecho lo estamos abordando en la clase pasada, este ejemplito. Tomamos al conjunto A como el potencia de los naturales, al conjunto B como el potencia de los naturales. Tomamos un número natural n fijo y definíamos esta relación como F, y está definida como el conjunto de parejas H, H unión, el conjunto de los primeros n números naturales, tal que H pertenece al potencia de los naturales. Les comenté, pues miren, fíjense, la primer componente pertenece al potencia de los naturales, ¿estamos de acuerdo? Aquí lo estamos diciendo. Y la segunda componente también pertenece al potencia de los naturales porque H es un elemento del potencia de los naturales. Y los primeros n naturales son un elemento del potencia de los naturales. Unes esos dos elementos del potencia de los naturales y te da un elemento del potencia de los naturales, o sea, un subconjunto del conjunto de números naturales. Entonces, ¿eso qué? Pues eso lo que nos está mostrando es que este conjunto F es un subconjunto del conjunto potencia de los naturales cruz el conjunto potencia de los naturales, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa? Pues que F es una relación del potencia de los naturales en el potencia de los naturales. O sea, la F resulta ser una relación del potencia de los naturales en el potencia de los naturales. ¿Y qué pide el ejemplo? Pues el ejemplo pide ver que F es no solo una relación a secas, sino que es una función. Y para ello, ¿qué tiene que probar uno? Pues que el dominio, en este caso, es todo el potencia de los naturales. Y que acá, déjenme bajar tantito. Y que, ¿dónde está? Aquí. Y que a cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. ¿Eso qué significa? Formalmente hablando, que si K, T1 pertenece en F y K, T2 pertenece en F, entonces T1 debe ser igual a T2. ¿Estamos de acuerdo que eso es, es la segunda condición que debe cumplir una relación para hacer una función? ¿Ok? Eso es lo que teníamos que ver. Pero permítanme brincarme este ejemplo. Ustedes lo pueden checar, de hecho creo que se los mandé en las notas, y si no lo mandé, hoy lo añado. Chéquenlo, y después en la clase de lunes lo checamos con mucho cuidado. ¿Ok? Ahorita lo que me gustaría probar, y o sea, ya quiero probar eso, es que la composición de funciones es realmente una función. Este ejemplo ustedes lo pueden checar con cuidado y todas sus dudas, como siempre, me las pueden externar por correo y pues yo lo más rápido posible respondo y bueno, así vamos avanzando y ya el lunes, pues como ya ustedes tienen un avance, pues creo que va a ser más fácil resolver este problema, ¿no? Y las dudas van a fluir de manera más rápida, ¿ok? Bueno, entonces permítanme brincarme este ejemplo y vamos a pasar a introducir notación, ¿ok? Antes de demostrar el teorema que les comenté, vamos a introducir nueva notación. Y ahí va, la nueva notación. Fíjense, si F, subconjunto de A cruz B, es una función de A en B, vamos a denotarla de una manera muy especial.
En el caso de que tu relación f es función, vamos a usar la siguiente notación. Vamos a poner esto, que está en el cuadrito. Si tú quieres hablar de la función f que va de a en b, vas a hacer lo siguiente. Pones la f, pones dos puntitos, pones al conjunto A, pones una flecha y después al conjunto B. Esa es la notación que se usa para decir que tienes una función que va del conjunto A en el conjunto B. Si tú pones esta notación, lo que estás diciendo es que f es un subconjunto de A cruz B, o sea, es una relación, y que f es función. ¿Ok? Entonces, cuando pones esta notación, lo que estás diciendo es lo que aparece a la derecha, ¿va? Es una notación bien conocida por ustedes. En la prepa se ocupa esa notación. ¿Qué más? Bueno, punto 2. Si tenemos que x, y está en la función f, pertenece a la función f, al punto y, a la segunda componente, la vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a poner la f y en un paréntesis vamos a poner a la x. ¿Esto cómo se lee? Se lee como f de x, ¿ok? Así es como lo vamos a leer, f de x. Es decir, tenemos que y va a ser igual a f de x. Entonces, en vez de escribir x, y, lo que uno hace es escribir x, f de x, ¿ok? Eso es lo que uno suele hacer, ¿va? ¿Y esto cómo se lee? ¿O cómo se entiende? Bueno, lo que la interpretación que se le da es que y está en función de x. Y depende de quién sea x. Si tú cambias la x, posiblemente cambie el valor y. Ajá, eso es lo que nos está diciendo. Y es algo que conocemos nosotros desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es la manera en cómo se denota a la pareja x, y. La segunda componente y se escribe como f de x, es la notación usual. Y otra observación, otra notación que también vamos a ocupar. Otra notación común es la siguiente. Vamos a ser un poquito más específicos. No solo pongamos f, los dos puntitos y que va de a en b. Vamos a poner más. Vamos a poner a la f, vamos a poner los dos puntitos, vamos a poner que va de a en b, y eso nos está diciendo que es una función que va de a en b, pero incluso vamos a poner la regla de correspondencia. Es decir, vamos a poner a este x, ¿qué punto del codominio le corresponde? Eso es lo que está diciendo esta segunda flecha que se pone abajo. ¿Ok? Aquí tienes tu punto x del dominio y lo que estás diciendo es qué punto del codominio le corresponde a ese punto x. Le corresponde a este punto f de x. Y a esto se le conoce como la regla de correspondencia. ¿Ok? Y esta es la notación que vamos a estar ocupando, esta última. Esta. ¿Va? Para describir a una función. Entonces, bajo. Nosotros ya habíamos hecho ejemplos, ¿no? De funciones. Habíamos hecho 2 ejemplitos en los cuales mostramos que ciertas relaciones son funciones, y son los ejemplos que aparecen aquí abajo, pero vamos a escribirlos con esta nueva notación, con la notación de aquí. Y es justo lo que comento aquí en esta parte de color azul. Los ejemplos anteriores, con esta nueva notación, los podemos escribir de la siguiente forma. Y ahí va. ¿Cómo los vamos a escribir ahora? Por ejemplo, no sé si recuerden que vimos este ejemplo, donde el conjunto A era el conjunto de los primeros, el conjunto formado por A, B, C y D. Y el conjunto B era el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4. Y habíamos definido la relación F como la relación, bueno, como el conjunto que tiene como elementos a las parejas A,1, B,2, C,3 y D,4, ¿no? Y el ejemplo pedía probar que eso era realmente una función y lo hicimos. Probamos que es una función, vimos que el dominio es todo A y que a cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Bueno, pero ya que sabemos que esa relación es función, ¿cómo se escribe esto? Se escribe de la siguiente manera. Con esta nueva notación podemos escribirlo así, mira. Ponemos la F, ponemos al conjunto A, que es el dominio, ponemos al conjunto B y después ponemos la regla de correspondencia. F de X igual a, y tiene varios casos, ¿ok? Vale 1 en el caso en que X es igual a,
que es justo lo que está indicando la primera pareja. Cuando la primera entrada es A, la segunda entrada tiene que ser 1. Y es lo que se está diciendo aquí. Después, cuando X es igual a B, el valor de la segunda componente tiene que ser 2. Y es lo que estamos diciendo aquí arriba. ¿Ok? Cuando X es igual a C, tiene que valer 3. Y cuando X es igual a D, f de X tiene que valer 4. ¿No? Esa es una manera de escribir las cosas que vamos a ocupar mucho durante todo el curso. El otro ejemplo que hicimos, vimos la función que a cada natural lo manda a sus múltiplos de 3. La función iba del conjunto de los naturales en el conjunto de los naturales. Y lo que hace es que a cada n lo manda a 3n, ¿no? Con esta nueva notación, pues se escribe de esta forma, ¿no? Porque antes nosotros lo habíamos escrito así. Habíamos escrito a esta función como el conjunto de parejas n,3n, tal que n pertenece en los naturales. Bueno, con nuestra nueva notación lo vamos a escribir de esa manera y estamos diciendo lo mismo, ¿ok? Ahora, el otro ejemplo que ya no hicimos, pero que lo vamos a hacer el lunes, es este. Ya lo comentamos en varias ocasiones. La f iba del potencia de los naturales al potencia de los naturales y su regla de correspondencia es que a cada h lo manda a h unión el conjunto de los primeros n naturales y aquí la n está fija. Aquí n es fijo, ¿no? En esta parte de la definición de esta función. Déjenme ver el chat. Alguien pregunta, ¿ese 3n es fijo o el número se puede cambiar? Cambia, porque dependiendo de la n que tengamos, por ejemplo, si tomamos n igual a 1, ¿quién es 3n? Pues sería 3 por 1, que es 3. Si n es igual a 2, entonces ¿quién es 3n? Es 3 por 2, que es igual a 6. Ajá. 3n depende de la n que nos tomemos. En el ejemplo 2, porque en el ejemplo 3, ahí sí estamos fijando a la n. Estamos diciendo que n es fijo y lo que es variable en esta función f, la del ejemplo 3, es el conjunto h que nos tomamos en el potencia de los naturales. ¿Ok? Lo que es variable en el ejemplo 3 es h. H puede ser cualquier elemento del potencia de los naturales. ¿Alguien? ¿Ok? Bueno, si hay dudas me dicen. Ahora, alguien pregunta que qué representaba la h en el ejercicio 3. Es algo que podemos deducir. Recuerda que la h es un elemento del potencia de los naturales. Esta notación te lo está diciendo. Por ejemplo, en el ejemplo 2, como la n aquí aparece, pues n es un elemento de los naturales, ¿ok? Y en el ejemplo 3, la h es un elemento del potencia de los naturales. Entonces, si h es un elemento del potencia de los naturales, ¿eso qué significa? Que h es un subconjunto del conjunto de números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es nuestra variable. Nuestra variable es h. Es cualquier subconjunto de los naturales. Y a cualquier subconjunto de los naturales, lo que le estamos asignando es ese conjunto, unión, los primeros n números naturales. ¿Va? Alguien escribió, está respondiendo la pregunta del compañero. Si hay más dudas, díganme, por favor, ¿vale? Cualquier duda es bienvenida, ¿va? Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho es introducir nueva notación, ¿ok? Pero ahora sí, viene lo bueno, viene el teorema que les había comentado. Vamos a ver que la composición de funciones nos tiene que dar una función, ¿ok? Bajamos y cualquier duda en la prueba me pueden decir. Bajamos. Y bueno, como dice aquí, ¿no? A continuación vamos a demostrar que la composición de funciones es una función. ¿Va? Va la prueba. Bueno, va el teorema. ¿Qué dice? Vamos a enunciarlo de manera formal. Sean A, B y C conjuntos. Sea F una función que va de A en B y G una función de B en C. Tenemos dos funciones. Una función F que va de A en B y una función G que va de B en C. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? ¿Qué afirma el teorema? El teorema afirma que bajo esas condiciones, f compuesta con g es también una función. Es un hecho
que F compuesta con G es una relación de A en C, por la manera en que se definió la composición. Pero nosotros vamos a ver que no solo es una relación, sino que es una función. Y ahí, ¿cómo uno prueba que algo es función? Pues tiene que ver que el dominio es todo el conjunto A, todo el primer factor, y que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. ¿Ok? Esas dos cosas tenemos que ver, y bueno, pues vamos a proceder. Va la prueba. Demostración. Tenemos que probar que el dominio de F compuesta con G es igual a A y que si X, Y pertenece a F compuesta con G y X, Y' pertenece a F compuesta con G, entonces Y es igual a Y'. O sea, lo que estamos diciendo en el segundo punto es que a un punto X solo está relacionado con un punto del conjunto C, del codominio, un punto del codominio, ¿no? Un punto X del dominio está relacionado únicamente con un puntito del codominio, solo uno y no más, ¿ok? Formalmente, pues aquí está el enunciado, ¿no? Pero ahorita di como la idea, bueno, con palabras más simples, ¿no? Pues bueno, pues vamos a proceder. Vamos a empezar a demostrar que el dominio de F compuesta con G es igual a A. ¿Cómo se prueba que dos conjuntos son iguales? Bueno, lo que uno suele hacer para probar que dos conjuntos son iguales es probar la doble contención. Pero aquí recuerden algo muy, muy importante. ¿Cómo se definió el dominio? Que es lo que les había comentado, les comenté hace ratito. Subo. Recuerden que el dominio de una función de A en B se define como el conjunto de puntos en A, tal que existe un punto del codominio, un Y en B, para el cual X, Y pertenece en la relación F, ¿ok? Aquí una observación. ¿Dónde están los puntos X? En A, ¿verdad? Los X se encuentran en A. Entonces, siempre, o sea, por la definición de dominio, se sigue que el dominio de F se queda contenido siempre en el primer factor. Esto no forma parte de la definición, esto que estoy marcando de amarillo, pero se sigue de la definición, aquí lo vamos a poner, se sigue de la definición que el dominio de una función, f, que va de en b, siempre se queda contenido en el conjunto A, en el primer factor de la relación. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas con eso? Porque ahorita lo vamos a ocupar en la prueba, ¿va? Vamos a decir que una contención se sigue de la definición prácticamente, ¿va? Voy a bajar entonces, y si no hay dudas, continúo, ¿vale? Bajo. Y pues va la prueba, ¿no? Vamos a ver esto, que el dominio de F compuesta con G es igual a A y como les dije, vamos a ver doble contención. Chequen. Primer contención, esta. Esta se sigue prácticamente de la definición. Y ahí va, una mini pruebita. Como F es un subconjunto de A cruz B y G es un subconjunto de B cruz C, ¿qué podemos decir de F compuesta con G? Bueno, por la definición de composición, nosotros sabemos que F compuesta con G es un subconjunto de A cruz C, ¿ok? Entonces, el dominio de F compuesta con G, ¿quién es? Bueno, ¿dónde se queda contenido? Se queda contenido en el primer factor, o sea, se queda contenido en el conjunto A. ¿Sí está bien? Y entonces ya tenemos la primer contención. Ya tenemos que el dominio de F compuesta con G es un subconjunto de A. ¿Sí o no? Bueno, ahora pasamos a la otra contención, que esa es la que va a tener chiste. Esa va a estar un poquito pesada, pero vamos haciéndolo paso a paso. Bajamos un poco y va la prueba. Tomemos un elemento X en A, fijo pero arbitrario. ¿Nosotros qué sabemos? Bueno, nosotros sabemos por hipótesis que tanto F como G son funciones. En particular, la F es una función, ¿verdad? Entonces, por hipótesis, F es función. ¿Eso qué implica? Bueno, ser función significa varias cositas, pero en particular tenemos que el dominio de F debe ser igual a todo A, ¿verdad? Por lo cual debe de suceder lo siguiente. Este punto X que nos tomamos en A, como se cumple esta igualdad, ese punto X
debe de pertenecer al dominio de la F, ¿verdad? X está en A y el dominio de F es igual a A. Entonces, X pertenece al dominio de F. Y por la definición de dominio, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe un punto Y que pertenece en B tal que X, Y pertenecen a F, ¿verdad? Bueno, bajo. Profe, Y ¿puede entonces, repetirlo, esa es por nuestra favor? primera deducción. ¿Mande? ¿Puede repetirlo, por favor? Se me fue el hilo ahí. Ah, ok, Desde mira, A. mira. Tomamos un X en A fijo pero arbitrario. ¿Por qué? Porque queremos probar la otra contención, ¿ok? Por hipótesis, sabemos que F es una función. ¿Y eso qué significa? Pues significa que a cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio, y también que el dominio de la F es igual a todo el primer factor, que en este caso es el conjunto A. Entonces, mira, fíjate, tenemos dos cosas. El dominio de F es todo A, y X pertenece a A. Entonces, ¿estamos de acuerdo que X pertenece al dominio de F? Sí, no, porque A es el dominio de F y X está en A. Entonces, X está en el dominio de F. ¿Y qué significa que un punto se encuentre en el dominio de F? Por definición de dominio, debe haber un punto Y en B tal que X, Y pertenece en F. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, ya queda bien. ¿Ya quedó claro? Ok, va. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a seguir. Esta es nuestra primera deducción. Uno podría pensar, ¿y eso qué? ¿Eso para qué nos va a servir? Ah, bueno, vamos paso a paso. De alguna manera, tenemos que usar la hipótesis de que F y G son funciones para concluir que su dominio es todo el conjunto A, ¿verdad? El dominio de F compuesta con G es todo A. Entonces, ahorita lo que hemos deducido es que hay un punto Y en B con la virtud de que X, Y está en F. Pero ahora fíjate en lo siguiente, la G también es una función, ¿no? Por otra parte, como G es función, ¿qué tenemos? Pues que el dominio de G es igual a todo B. Ajá. Fíjate, el punto Y, ¿dónde está? El punto Y está en B. Ajá. Y el dominio de G es igual a B. Entonces, estamos de acuerdo que Y pertenece al dominio de la G. Estamos haciendo el mismo argumento que se dio aquí arriba, ¿ok? Y entonces Y está en el dominio de la G. ¿Y eso qué? Ah, por definición de dominio, podemos asegurar que existe un Z que pertenece en C con la propiedad de que Y, Z pertenece en G, ¿ok? Y acabamos de deducir esto. Hay un punto Z en C tal que Y, Z pertenece en G. Y este punto Y es ese mismo punto Y que existe, que mostramos aquí arriba, ¿no? Que garantizan su existencia aquí arribita, ¿ok? Bueno, ahora, fíjate en lo que está subrayado, en las dos cosas que están subrayadas. Tenemos dos cosas importantes ahí. La primera, que X, Y está en F. Y la segunda, Y, Z está en G. Y eso es justo lo que estoy poniendo ahí, aquí. De estas dos cosas que hicimos, podemos inferir que X, Y está en F y que Y, Z está en G. ¿Y luego qué? Ah, por la definición de composición, ¿eso qué nos está diciendo? Que hay un puntito intermedio, Y, el cual sabemos que está en B, aquí lo estamos diciendo, con la propiedad de que X, Y está en F y Y, Z está en G. Ah, perfecto. Entonces, por definición de composición, podemos concluir que X, Z pertenece a F compuesta con G, ¿verdad? ¿Y luego qué? Ah, por definición de dominio, como este punto X está relacionado con un punto de C vía la relación F compuesta con G, entonces podemos asegurar que X pertenece al dominio de F compuesta con G. Y luego, no, pues ahí se acabó prácticamente la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos tomando un punto X en el conjunto A y ¿qué terminamos haciendo? Terminamos probando que ese punto X pertenece al dominio de F compuesta con G. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? ¿Y eso qué significa?
Bueno, el X se tomó de forma fija pero arbitraria, ¿verdad? Y entonces probamos que todos los puntos de A son puntos del dominio de F compuesta con G. O sea, probamos esta contención. A es un subconjunto del dominio de F compuesta con G. Perfecto, entonces lo que hemos probado, probamos esta contención. Y también probamos esta otra contención. Entonces ya probaste la doble contención. La doble contención. Y por lo tanto tenemos que A es igual al dominio de F compuesta con G. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Vamos por buen camino todos? Yo Si hay tengo dudas, una me duda. dicen. ¿Mandé? Perdón, ya Perdón, no, ya no- ay, bueno, yo iba a hablar, perdón, nada más una pregunta. ¿Podré repetir por qué el dominio de la composición se queda contenido en esa fue la única parte que no entendí bien? El dominio de la composición se queda... Ah, esta parte, ¿no? Ajá, Ah, mira, checa. Eso se sigue de la definición de dominio. Mira, recuerda esto, checa. ¿Estamos de acuerdo que F compuesta con G es un subconjunto de A cruz C? ¿Eso sí te queda claro? ¿O hay sí, dudas eso sí. ahí? Ok, ahora, vamos a recordarla. Entonces, ¿esta cosa qué es? F compuesta con G es una relación de A en C, ¿verdad? Es una relación de A en C. Bueno, habiendo recordado eso, vamos a ver la definición de dominio. El dominio, voy a subir tantito. El dominio de una función son todos los puntos del primer factor para los cuales existe un punto del segundo factor, tal que ese punto del primer factor y del segundo factor están relacionados vía tu relación F. Y les dije, bueno, de la definición de dominio, se sigue que el dominio siempre se queda contenido, siempre se va a quedar contenido en el primer factor. Porque fíjate lo que estamos diciendo aquí, son todos los X en A, son todos los X en el primer factor que satisfacen cierta propiedad. Pero ¿dónde están los puntos viviendo? En el primer factor. Entonces el dominio siempre se queda contenido en el primer factor. Siempre va a pasar eso. Eso en general. Ahora, regresando a nuestro teorema, a la demostración que estamos realizando, ¿qué tenemos nosotros? Bajamos. Creo que aquí es, F compuesta con G es una relación de A en C. ¿Cuál es el primer factor? A, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que es A? Entonces, por lo que se dijo arriba, al principio de la clase, se sigue que el dominio de F compuesta con G es un subconjunto de A. ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Tú dime. Ok. Sí, ya entendí ahora sí. Gracias. ¿Ya? ¿Seguro? Vale. Perdón, profe, ¿Alguna otra duda? Mande. O sea, entonces no se pueden componer funciones que no tengan elementos que los una, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en este que acabamos de demostrar, la y es como elemento que está en la función f y g, ¿no? En el dominio. Pero se puede componer funciones que no tengan elementos en común en el dominio. Funciones que no tengan elementos en el común en el dominio. No, ahí hay un detalle en tu enunciado. No sé si te refieras a que tengan elementos en común aquí, ¿no? O sea, que aquí sea B y aquí sea B también. Es que lo que estás diciendo ahí, no es del todo correcto, entonces no sé si te refieras a este conjunto, a que tengan a este conjunto en común. Tú dime si va Sí, por ahí el asunto. justamente. O sea, si, por ejemplo, si fuera f que está contenido en A y B y g que está contenido no sé, Z o bueno, W y C. Por ejemplo, W cruz C, ¿no? Ok, no, de principio no sabe, es que lo que pasa, el detalle está en que si no sabemos quién es W y no sabemos quién es B, o sea, si estamos trabajando en una manera general, abstracta, así como en este teorema, pues a lo mejor B y W no tienen elementos en común. Entonces, esa composición nos va a resultar ser vacía. No va a satisfacerse la definición de composición. No va a haber un punto intermedio que conecte a los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto C. Por eso es que uno, para que no resulten cosas vacías,
para que no nos resulten en muchos casos cosas vacías, ¿qué es lo que hace? Dice, ah, bueno, pues vamos a ponerle al segundo factor de la primera, que el segundo factor de la primera relación, que en este caso es f, vamos a pedir que sea igual a el primer factor de la segunda relación. O sea, vamos a pedir que estos dos conjuntitos, si vamos a hacer f compuesta con g, vamos a pedir que b y esta b sean la misma, que esos dos conjuntos sean iguales, porque si no va a haber problemas. ¿Qué problema? Que las composiciones van a resultar ser vacías. Sobre todo por eso se pide esa condición, para que no resulten composiciones vacías. ¿Vale? ¿Sí está bien o sigue habiendo Sí. dudas? Tú di. No, muchas ¿Sí? gracias. Sí, está bien. Oh, ok, perfecto. No, ¿Qué más? yo Mande, tengo mande. una pregunta. En la parte Ujú. de abajo, casi al final de la demostración, ¿Sí? cuando pone la definición allí, en el último, de complemento, ¿sí es? No, al lado. No, es definición de Composición, digo. composición. Sí, sí, sí. Composición. Ya. Allí no sé por qué salió de que X, Z está en F composición de G. Mira, por lo siguiente, se sigue, como aquí indico, se sigue por la definición de composición, pero vamos a ser un poquito más explícitos. Checa. Acuérdate que un punto X, Z pertenece a la composición de F con G, sí y solo sí, existe un punto Y en el conjunto intermedio B con la propiedad de que X, Y está en F y Y, Z está en G. ¿Ok? Este sí solo sí, que estoy poniendo aquí, se sigue de la definición de composición de relaciones, que ahorita nosotros estamos en el contexto de funciones, pero recuerda que una función es un caso particular de una relación. Entonces, mira, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que para que una parejita X, Z esté en F compuesta con G, debe haber un punto intermedio en B que haga lo siguiente. Que X, Y esté en la primera relación, o sea, en F, y que Y, Z está en la segunda relación, o sea, en G. ¿Nosotros qué hicimos? Encontramos un punto intermedio, vamos a marcarlo, encontramos este punto intermedio, el cual tiene la virtud de que X, Y está en F y Y, Z está en G. Entonces por la definición de composición tal cual, se sigue que X, Z está en F compuesta con G. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, no, ¿de qué? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Otro detallito ahí? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Vamos a acabar la prueba y nos vamos al receso, ¿les parece? Entonces, bueno, si hay una objeción, pues me dicen, ¿no? Bajamos. ¿Dónde iba? Aquí, ¿verdad? Aquí vamos. Entonces, ¿qué probamos ya? Que el dominio es todo el conjunto A, ¿no? Vamos, ya probamos la primera parte. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un punto X, Z1 en F compuesta con G y un punto X, Z2 en F compuesta con G. Vamos a probar que Z1 debe ser igual a Z2, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nos vamos a ayudar de nuestras hipótesis. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Que la F es función, que la G es función. Y en base a eso, vamos a deducir que Z1 debe ser igual a Z2. ¿Ok? Vamos paso a paso. Primera parte. Sabemos que X, Z1 está en F compuesta con G, ¿verdad? Entonces, por la definición de composición, ¿qué podemos asegurar? Que hay un punto Y1 en B con la virtud de que X, Y1 está en F, en la primera relación, y Y, Z1 está en G, en la segunda relación. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, ahora, como X, Z2 está en F compuesta con G, bueno, por la definición de composición, podemos asegurar que existe un punto Y2 en B con la propiedad de que X, Y2 pertenece en F y Y2, Z2 pertenece en G. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos ocupando? Esta suposición.
Y de esta suposición hemos deducido esto. ¿Está bien eso? Bueno, ahora, nota lo siguiente. Fíjate en esto. Acabamos de deducir que hay puntos Y1 y Y2, tales que sucede esto. Ajá, lo que acabo de marcar. X, Y1 está en F y X, Y2 está en F. Es más, vamos a marcarlo porque ahorita lo vamos a ocupar. Vamos a marcarlo así. ¿No? Ahí está. Y fíjate, de esas dos condiciones vamos a ponerlas aquí abajo. X, Y1 está en F y X, Y2 está en F. Ah, pero recordemos que F es una función y como F es función, a cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe pasar con Y1 y Y2? Les pregunto, ¿qué pasa con Y1 y Y2? Pues tienen que ser iguales, porque fíjate, la primer componente es X en esta pareja. Y la segunda componente, la primer componente de esta pareja es también X. Ambas parejas tienen la primer componente igual. Y tenemos que las segundas componentes son Y1 y Y2 respectivamente. Por definición de función, se sigue que Y1 debe ser igual a Y2. Recuerda que la F, y aquí te lo voy a poner, F es función. ¿Ok? Y entonces se infiere que Y1 debe ser igual a Y2. Por lo cual, ahora vamos a fijarnos en la segunda condición. Ojalá y estos colores sean los adecuados. Si hay un detalle con los colores, bueno, me dicen. Y1, Z1 está en G, teníamos esto, ¿no? Y que Y2, Z2 estaba en G, pero acabamos de deducir que Y1 es igual a Y2. Y1 es igual a Y2. Entonces, ¿cómo podemos escribir lo que está en el otro círculo, el de la derecha? ¿Cómo podemos escribir eso? Ah, pues lo podemos escribir de esta forma. Y1, Z1 está en G y Y1, Z2 está en G. Recuerda que Y1 es igual a Y2. Entonces, si pongo Y2 o Y1, da lo mismo. Ah, ok, perfecto. Gracias por la observación. Justo era el detalle que quería saber. A ver, si pongo este color, ¿estará bien? Ahí está. Bueno, si hay detalles con eso, me dicen ya. Ahí. Ok. Entonces tenemos esto. Y1, Z1 está en G y Y1, Z2, perdón, está en G. ¿Y eso qué? Ah, pues recuerda que la G es una función. G es función. Y tienes que Y1, Z1 está en G y Y1, Z2 está en G. ¿Qué se puede concluir? Se concluye que Z1 es igual a Z2, ¿ok? ¿Por qué? Porque la G por hipótesis es una función, ¿ok? ¿Y luego qué? Pues ahí se acaba la cosa, ¿no? Porque nuestro objetivo, recuerden cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era probar que Z1 es igual a Z2. ¿Y qué es lo que terminamos concluyendo? Pues justo eso, que Z1 es igual a Z2. ¿Qué ocupamos para demostrar que Z1 es igual a Z2? La hipótesis de que tanto F como la G son funciones. Y por ser funciones, a cada punto de sus dominios le corresponde uno y solo uno de su codominio. Ajá. Si está bien, hay dudas. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues ya con esto hemos probado que, vamos a escribirlo, por lo tanto, tenemos que si X, Z1 pertenece en F compuesta con G y X, Z2 pertenece en F compuesta con G, entonces Z1 es igual a Z2 y la conclusión final de todo esto es que F compuesta con G, no solo es una relación, sino que es más que eso, es una función. Y ahí se acaba la demostración, ¿ok? Porque ya probamos que el dominio de F compuesta con G es todo el primer factor, es todo A. Y probamos que a cada punto del dominio de F compuesta con G le corresponde uno y solo uno del codominio. Ah, pues ya probamos con eso que F compuesta con G es realmente una función. Si está bien, hay dudas, los escucho.
¿Todo bien seguros? Bueno, va. Una observación, y con esto ya nos vamos, este mini cachito, que en el fondo es un ejercicio, porque no está completado esto, ¿va? Fíjense, observación y ejercicio, son dos cosas importantes ahí. Si F subconjunto de A cruz B es una función, no necesariamente sucede que la relación inversa de F sea una función también. Uno podría pensar que sí, ¿no? Porque si la composición se porta bien con las funciones, es decir, si F es función y G es función, F compuesta con G es función, uno podría pensar a lo mejor que con la operación de relación inversa, también ocurre que si F es función, F a la menos 1 es función. Pero no, con la relación inversa eso no aplica. Y aquí está el ejemplo. Tomas A como el conjunto formado por los por cuatro elementos, A, B, C y D. Y B, el conjunto que tiene por elementos A1, 2 y 3. Definimos a F como el conjunto que tiene por elementos a estas parejas. A,1, B,2, C,3 y D,3. Y bueno, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Pues verifica que F es una función, o sea, demuéstralo. Muestra que la relación inversa de F es este conjunto y de esto concluye que F a la menos 1 no es una función. Es algo muy sencillo. De hecho, desde aquí, voy a señalarlo, desde aquí ya se ve que esa cosa no va a ser función para nada, porque al 3 le está correspondiendo C y a 3 también le está correspondiendo D. Entonces, bueno, la observación casi está completada, pero ustedes desarrollen los pasos que faltan, ¿va? Y entonces se queda esa parte como un ejercicio. Lo importante es haber notado que no que F a la menos 1 no tiene por qué ser una función, aun cuando F sea función. ¿Ok? Después vamos a dar condiciones, más adelante, vamos a dar condiciones bajo las cuales si tienes una función, F a la menos 1 también es función. Para ello, mínimo hay que pedir inyectividad, pero bueno, eso lo veremos con calma en su momento. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, vamos a un receso. Regresamos a las, no sé, a las 12:15 si quieren. Vamos a descansar 11 minutos y ya, ¿vale? Entonces vamos al receso. Voy a pausar Ahí va. Bueno, pues vamos a continuar, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, antes, ¿qué hicimos? Ya probamos que la composición de funciones es realmente una función, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es introducir un nuevo concepto, el concepto de imagen directa e imagen inversa, ¿ok? Estos dos conceptos generalizan al concepto de dominio e imagen. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero bueno, lo que sigue es dar la definición de la imagen directa de un conjunto bajo una función y la imagen inversa de cierto conjunto bajo cierta función. ¿Ok? Va la definición. Vamos a leer. Imagen directa. Ahí. Imagen directa e imagen inversa. Va la definición. Sean A y B conjuntos. Sea F una función de A en B. Sea H subconjunto de A y K subconjunto de B. Entonces, ¿qué tenemos? Pues disponemos de una función F que va del conjunto A al conjunto B y por alguna razón te tomas un conjunto H, el cual es un subconjunto de A, y aquí hay un dibujito, aquí está H, y por alguna razón te tomas un conjunto K, que es subconjunto de B, ¿ok? K donde se ve en el conjunto B, aquí no lo tenemos dibujado, pero en el dibujo de aquí abajo sí se encuentra acá. Aquí está acá, ¿ok? ¿Eso para qué? Ah, bueno, lo que vamos a definir ahorita es la imagen directa y la imagen inversa de un conjunto. Fíjense, va a la primera definición. Definimos la imagen directa de H bajo F como, y la vamos a denotar de esta manera. Y les voy a decir que esta notación no genera ambigüedad, porque ahorita algunos podrían pensar que aquí hay una ambigüedad, pero no, fíjense, ahí va. La imagen directa de H, así se va a leer, fíjense. La imagen directa de H bajo la función F, eso es este conjunto. Como es nueva notación, se ponen dos puntitos. ¿Y esto qué denota? Este es el conjunto de los Y's que pertenecen a B, son los puntos del codominio que tienen la propiedad de que hay un punto X en H, tal que F de X es igual a
a Y. ¿Ok? Esa es la imagen directa de H bajo F. Gráficamente, ¿cómo se dibuja esto? ¿Cómo se ve gráficamente esta situación? Mira, se ve así. Tenemos a nuestra función F. Tenemos a nuestro conjunto A. Alguien preguntó algo y es rápido, es fácil de responder. Esa F que dibujé aquí es la misma F que está aquí arriba. Es una F minúscula. ¿Ok? Esta F de aquí arriba es igual a esta F. ¿Ok? Es una F minúscula. Así, bueno, según yo, es una F minúscula, ¿va? A lo mejor dices F mayúscula por el problema de la tarea. Después hablamos de ese problema, porque sí está relacionado con esto. Pero ahora, regresando, si hay dudas me dicen. Ahora, regresando a la interpretación gráfica. Tenemos a nuestra F. Tenemos a nuestro dominio A y a nuestro codominio B. ¿Ok? ¿Quién es la imagen directa de H bajo F? Bueno, primero, H, ¿dónde está ubicado? H se encuentra contenido en el conjunto A, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a fijar en una bolsa. Vamos a meter a todos los puntos Y que están en el codominio, que tienen la virtud de provenir de un punto de H. ¿Ok? O sea, por ejemplo, este punto Y. Este punto Y está en la imagen directa de H bajo F. ¿Por qué? Porque hay un punto que se encuentra en H con la propiedad de que al aplicarle F a ese punto X nos da el punto Y. Esto que está a la derecha es la imagen directa de H bajo F. Si está bien, ¿hay dudas? Esa es la interpretación gráfica, así se ve. Entonces, fíjense, la imagen directa de H bajo F son todos los puntos Y en B, para los cuales hay un punto X, que al aplicarle F le pega justo a ese punto Y. Como son puntos de B, estamos de acuerdo, y lo voy a poner de otro color porque no forma tal cual parte de la definición, que la imagen directa de H bajo F se queda contenida ¿en dónde se queda contenida? En B, ¿verdad? Aquí lo estamos diciendo, son todos los Y's en B. Entonces, este nuevo conjunto se queda contenido en B. Otra cosita, esta notación, esta, no genera ambigüedad alguna, porque uno podría pensar, ¿estás evaluando a F en H? No estamos evaluando a F en H. ¿Por qué? Porque H no es un punto del conjunto A, es un subconjunto de A, ¿ok? Una cosa es tomar F de X, o sea, tomas un punto del dominio y evalúas en F, bueno, evalúas a F en X, y otra cosa es tomar la imagen directa del conjunto H bajo la función F. ¿Ok? Son de diferente naturaleza las cosas. X es un punto en A, y entonces en ese punto aplicas F. De... que no ¿Mandé? sé, el desayuno. Creo que alguien prendió su audio. ¿Podría apagarlo, por favor? Gracias. O bueno, no sé si me decías a mí. Bueno, en fin. Entonces, F de H, la imagen directa de H bajo F, ¿a quién se le aplica? A un conjunto, a un subconjunto de A. Y cuando pones F de X, F de X, ¿qué es? Tomas tu punto X del dominio y le aplicas F, ¿ok? Ahí hay una gran diferencia y por lo tanto poner esta notación y esta notación son distintas. No hay ambigüedad porque antes de escribir esto se especifica si H es un subconjunto, se especifica que H es un subconjunto y X es un elemento de A, ¿ok? A ver, déjenme ver el chat. Alguien escribe, es como restringir el dominio y rango de la función, o me estoy confundiendo. Sí, en el fondo es como restringir el dominio, ¿no? Y el rango. Bueno, ¿por qué? Porque en vez de considerar la imagen de la función, que eso sería como tomarse a todo el conjunto A y ver a dónde se van todos los puntos de A bajo F, lo que estás haciendo es fijarte en un conjunto más chiquito, en un conjunto H, y te fijas en la imagen de los puntos que están en H. Alguien pregunta, profe,
¿el rango es la imagen? Sí, rango, imagen es lo mismo. Dependiendo del libro en el que estudies, pues algunos usarán imagen, otros usarán la palabra rango, pero es lo mismo. Lo que no es lo mismo, lo que no es igual a rango e imagen, es el codominio. El codominio es todo el conjunto B, pero el codominio, como les dije en la clase pasada, no tiene por qué coincidir con la imagen y con su equivalente, que es el rango. ¿Ok? Alguien dice, más bien, tomas una muestra de tu dominio y los elementos que caigan en B bajo F de esa muestra, esa cosa es la imagen directa de esa. Ajá, exactamente. Alguien pregunta, profe, ¿qué es la preimagen? La preimagen es lo que vamos a definir a continuación como imagen inversa. Esa es la preimagen. ¿Ok? Va. Alguien me dice, profe, bueno, dice, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Qué quieres que repita? No sé exactamente qué quieres que repita porque dije varias cositas. Si puedes ser un poquito Bueno, más que sí. específica, papás. Ah, sí, que si puedes repetir lo de la anotación. Es que ahí fue cuando me confundí. Ah, ok. Bien. Mira, checa. Ahí va. Yo lo que les digo es que esto no genera ambigüedad. Que pongas, que denotes a la imagen directa de H bajo F como esto, no genera ambigüedad. Uno podría pensar que hay ambigüedad. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que a lo mejor a la F la estamos evaluando en el punto H, pero H no es un punto de A, ¿verdad? H es un subconjunto de A. Entonces, ¿por qué no hay ambigüedad? Porque antes uno especifica si H es un subconjunto de A, antes uno especifica que H es un subconjunto de A y antes uno especifica que X es un punto de A. Entonces, cuando ponemos esto, ya estamos seguros de que estamos hablando de la imagen directa de H bajo F. Y cuando escribimos esto, ya estamos seguros de que estamos hablando de F evaluada en el punto X, ¿ok? ¿Se escriben de la misma forma? Sí, efectivamente, pero sabemos quién es H, es un subconjunto de A, y sabemos quién es X, es un punto de A. Entonces, aunque se escriban de la misma forma, no estamos hablando de las mismas cositas, ¿no? Se escribe igual, pero no es la misma cosa. Voy a ver el chat. A ver. Y si sigue habiendo dudas, me dices, ¿eh? La imagen se queda contenida en el codominio. Así es, la imagen siempre está contenida en el codominio, ¿va? Y pues ya, ¿ok? ¿Qué más? Disculpe, ¿Alguna otra profe. duda? Mande. ¿Y qué pasa cuando la imagen directa de todo el dominio es igual a la imagen directa de un subconjunto del dominio? Pues, o sea, esa sería una propiedad especial de esa función. O sea, tú lo que dices es, por ejemplo, que este conjunto H cubriera toda la imagen de Ajá, F. sí, Pues, o sea, eso pasa con un montón de funciones, ¿eh? Que un cierto cachito del dominio, o sea, tienes tu dominio grandote, y solo te tomas un cachitito del dominio, y con ese dominio cubres a toda la imagen, pues o sea, es algo que puede ocurrir con con esas funciones, o sea, eso es algo que puede suceder, pero no se le pone un nombre especial ni nada por el estilo. Simplemente es algo que es una posibilidad, es algo que pueden satisfacer las funciones, pero no tienen un nombre particular o alguna propiedad especial, ese tipo de funciones. ok. Y entonces, ¿para qué nos sirve saber la imagen directa de un subconjunto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, digamos, lo que tú dijiste es una propiedad que puede cumplirse. Ahora, en términos generales, estudiar la imagen directa de un subconjunto de A bajo F, ¿para qué nos va a servir? Bueno, con eso podemos darnos una idea de cómo se comporta la función. Cuando estemos en cálculo 3, este tipo de razonamientos de tomar imagen directa, imagen inversa, nos va a ayudar a hacer el análisis geométrico de la función, a entender cómo un cierto cacho del dominio
bajo la F se transforma en otro conjuntito. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, ojalá y se entienda lo más simple posible. A ver, tomemos esta función. Esta la conocemos por geometría analítica. Coseno de teta, seno de teta. Pregunta, ¿eso qué dibuja en el plano? Cuando la teta corre de 0 a 2pi, eso nos dibuja una circunferencia, ¿verdad? Sí. Eso lo sabemos, así nos lo han enseñado desde hace un montón. Nos dibuja un círculo, ¿verdad? Pero fíjate que eso lo podríamos pensar como una función f que va de los reales hacia R2. Va de los reales a R2, déjame bajar esto. Ahí está, ahorita lo quitamos. Que a cada punto teta de R, lo mandamos a coseno de teta, seno de teta. Uno sabe que cuando teta corre de 0 a 2pi, esto te dibuja una circunferencia, ¿ok? Ahí lo que en el fondo estamos diciendo es que esta F que puse aquí, la virtud que tiene es que la imagen directa del intervalo 0,2pi es todo este circulito. ¿Ok? Entonces, fíjate, estás entendiendo el comportamiento de esa función. Te estás dando cuenta que cuando tomas intervalos de longitud 2pi, porque las trigonométricas son periódicas, ¿qué va a pasar? Esa función lo que hace es lo siguiente. Oye, ¿qué hago aquí? A ver, vamos a dibujarlo aquí abajo. Te tomas al 0,2pi. Chin. Ahí está, ¿no? Te tomas al 0,2pi. Le aplicas tu función f, que es coseno de teta, seno de teta. ¿Cómo se transforma ese intervalo 0,2pi bajo la función f? Intuitivamente, lo que termina pasando es que este punto y este otro punto los vamos a pegar. Este es el punto de pegado. Y lo que vamos a hacer es esto. Si nos vamos recorriendo de izquierda a derecha, ¿qué termina pasando? Que ese intervalo se termina transformando en la circunferencia, ¿ok? Y entonces estamos interpretando gráficamente cómo trabaja esta función. Eso es importante porque cuando uno quiere estudiar las funciones, tiene que tratar de hacer el esbozo de la gráfica, saber qué propiedades tiene esa función. ¿Cómo haces eso? Pues trabajando con la imagen directa. Por ejemplo, con el razonamiento que hicimos, ya sabemos que este intervalo, bajo esta función f que te propuse, se transforma en un disquito, bueno, en un círculo. Y bueno, así puede pasar con muchas más funciones. Esta es muy simple. Pero hay otras que también ven en analítica, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, esféricas, coordenadas polares, que en el fondo no se ven como función, pero ahí hay una función involucrada y se puede hacer este tipo de análisis con ese tipo de funciones. Ojalá y me di a entender porque, bueno, sí es algo un poquito complejo, pero de que va a ser útil es un hecho. Va a hacernos entender cómo trabaja esta función, cuál es el comportamiento de esa función f. ¿Va? Bueno, borro esto. Gracias. No, de que borro esta función. Borramos esto. ¿Hay alguna otra duda? Borramos esto. Y bueno, a ver. Vamos ahora a definir la imagen inversa. ¿Bajo? Definimos la imagen inversa de h bajo f como, perdón, aquí es la imagen inversa de k bajo f. Recuerden que la k es un subconjunto de b, ¿ok? Definimos la imagen inversa de k bajo f como, y la vamos a escribir de esta manera. Vamos a poner un -1 arriba de la f y después ponemos a la k y se lee como la imagen inversa de k bajo f. ¿Y esto qué denota? Esto denota al conjunto de puntos en A tales que su imagen de esos puntos cae en el conjunto K. O sea, son todos los X en A, tal que f de X pertenece en K. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Vamos a tratarnos de dar una idea gráfica.
fíjense, tenemos la siguiente situación. Aquí está nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, aquí está nuestra función f. Nuestro conjunto K, ¿dónde está contenido? En B, ¿verdad? Ahí es donde dijimos que estaba K. K se queda contenido en B. Entonces, ¿quién es la imagen inversa de K bajo F? También conocida como la preimagen. Imagen inversa o preimagen, porque hace rato un compañero dijo que queda la preimagen es la imagen inversa. ¿Ok? Entonces, aquí está K. ¿Quién es la imagen inversa de K bajo F? Son todos los puntos X en A que tienen la virtud de que cuando les aplico F, la F va a caer en el conjunto K. F de X termina cayendo acá. En el dibujo, X está en la imagen inversa de K, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico F, F de X pertenece al conjunto K. ¿Ok? Entonces, esa es la imagen inversa de K bajo F y también tenemos el concepto de imagen directa de H bajo F. Es importantísimo especificar que H, para la imagen directa, el conjunto, en este caso H, se debe quedar contenido en el dominio. Y para el caso de la imagen inversa, al conjunto que le tomes la imagen inversa, en este caso K, se debe quedar contenido en el codominio. Para que tengan sentido las cosas, así deben de tomarte el conjunto H y al conjunto K. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya dimos la definición de imagen directa, de imagen inversa, y ahora lo que vamos a hacer es dar ejemplos de cómo se calcula la imagen directa, la imagen inversa, etcétera. ¿Va? Disculpe, ¿Bajamos? profe. Mande. Dos preguntitas. Entonces, ¿no tendría sentido, por definición, que yo diga la imagen inversa, digo, la imagen directa de K, pero sabiendo que K es un subconjunto de B, ¿verdad? No, exactamente, porque si K, o sea, si K no tiene elementos en común con A, no va a tener sentido preguntarse por la imagen directa de K. O sea, por ejemplo, vamos a ver, tú te tomas este conjunto que queda fuera de A. Te tomas este conjunto como tu nueva H. Vamos a ponerle H'. Y tú dices, pues le voy a tomar la imagen directa a H'. Pues yo te afirmo que esto va a resultar ser vacío. ¿Por qué? Porque ni siquiera H' está en el dominio, ¿verdad? H' queda fuera de A. Si tomas un H', un conjunto H', que queda fuera del conjunto A, o sea, que es ajeno a A, estamos de acuerdo que esto que está aquí, esto que estoy señalando, f de x igual a y, con x aquí adentro, voy a ponerlo de otro color, así, con x aquí metido, no va a tener sentido. X no está dentro de A. Entonces, para nada tiene sentido hablar de f de x igual a y. Y por lo tanto, si tomas un conjunto H', que no está dentro de A, no tiene sentido hablar de la imagen directa. Lo que tienes que hacer siempre es tomar subconjuntos de A y de esos subconjuntos de A preguntarte cuál es su imagen directa. Y algo similar pasa con la imagen inversa. Tú te tomas subconjuntos de B y te preguntas por la imagen inversa de los subconjuntos de B. Si tomas nuevamente algo afuera, en la imagen afuera del conjunto B, no va a tener sentido hablar de la imagen inversa, por ejemplo, que este se llame K'. No va a tener sentido hablar de la imagen inversa de K' bajo F. ¿Por qué? Porque ni siquiera está en el codominio K'. Lo estoy dibujando aquí de tal forma que sean ajenos. No tiene sentido preguntarse por todos los puntos en A, tal que f de x vaya a caer en K', porque ni siquiera K' está en el codominio, contenido en el codominio. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar si haces esto? Pues nos va a dar vacío. ¿Ok? Entonces, los subconjuntos que nos tomemos, ya sea para tomar imagen directa o imagen inversa, deben de estar contenidos en A o en B, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Imagen directa o imagen inversa. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Sí, otra preguntita, profe. Así como en ese dibujo que tiene,
Entonces, en particular, yo puedo preguntarme por la imagen inversa y la imagen directa de un solo punto de cada dominio, digo, de cada conjunto, ¿verdad? Un conjunto unitario, por ejemplo. Aquí arribita, en el dibujo de imagen directa, te puedes tomar este punto A. Y nos podemos preguntar por la imagen directa, no del punto A tal cual. Siendo estrictos, tendríamos que poner el conjunto unitario de A. Y eso tiene sentido. Es un hecho. Y se puede probar que este conjunto coincide con el unitario de F de A. Es algo que se puede demostrar. Sí, te puedes tomar conjuntos unitarios y tomar su imagen directa o su imagen inversa. ¿Vale? Entonces, f de x y f del conjunto que tiene solamente al elemento x, sí es lo mismo, pero no significan lo mismo estrictamente hablando. No son, estrictamente hablando, no son lo mismo. Ajá, porque uno es, X es un elemento, A es un elemento del conjunto A, y el unitario de A es un subconjunto de A. Esa es la diferencia. Y no es lo mismo evaluar en el punto X de A tomar la imagen directa del unitario de X bajo F. Lo que sí es verdad es que están relacionados vía esta igualdad. La imagen directa del unitario de A es el unitario de F evaluada en A. Eso sí. Ok, profe, gracias. No de qué. A ver, alguien pregunta, ¿puede repetir cuál es la diferencia entre ambas, entre imagen directa e inversa? Supongo que te refieres a eso. Sí, vamos a repetir de nuevo, ahí va. Fíjense que este concepto, bueno, por las veces que yo he dado cursos en cálculo 3 y así, les cuesta mucho trabajo a veces entenderlo, pero realmente, o sea, en serio, no crean que nada más por decir que es fácil, en serio es muy sencillo. Y todo depende de entender esto. Entendiendo este concepto, esta igualdad de conjuntos, es más que suficiente, o sea, entender la definición de imagen directa, con eso es más que suficiente para poder operar y entender cómo se ocupa la imagen directa y cómo se aplica la imagen inversa. ¿Ok? Vamos paso a paso, fíjense. Va de nuevo. La imagen de H, vamos a empezar con esto. H se queda contenido en A. K se queda contenido en B. Tu F es una función de A en B. ¿Ok? La imagen directa de H bajo F son todos los puntos Y en B. Desde aquí ya nos damos cuenta de algo. Son todos los puntos Y en B. Este conjunto, sea como sea que se defina, se va a quedar contenido en B. ¿Ok? La imagen directa de H bajo F se queda contenida en B. Ahora, seguimos describiendo el conjunto. Son todos los Y en B, tales que existe un X en H, tal que F de X es igual a Y. ¿Ok? ¿Dónde se ve gráficamente la imagen directa de H bajo F? En el conjunto B. Es un conjunto que está contenido en B y son todos aquellos puntos Y, tales que hay un punto X en H, tal que al aplicarle F nos da el punto Y. Entonces, primera observación importante. La imagen directa de H bajo F está contenida en B. En cambio, la imagen inversa, bajamos, la imagen inversa de K bajo F es el conjunto de todos los X en A, y desde aquí nos damos cuenta de algo, que este conjunto, sea como sea que se defina, se va a quedar contenido en el conjunto A, no en B como la imagen directa. Este se queda contenido en A, aquí lo estamos diciendo. Son los puntos en A que tienen la virtud, tienen la propiedad de que cuando les aplicamos F, van a caer en el conjunto K. Son todos los X en A, vamos a verlo en el dibujo, tal que al aplicarles F, F de X pertenece en K. Y desde ahí ya nos damos cuenta de que son conjuntos diferentes. La imagen directa de H bajo F se queda contenida en B. Y la imagen inversa de K bajo F se queda contenida en A. En la imagen directa de H bajo F, nos estamos fijando en todos los puntos Y que provienen de un punto X que está dentro de H. Y en la imagen inversa,
Nos estamos fijando en todos aquellos puntos, en todas las X's, que cuando les aplicas F, van a caer en el conjunto K. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre la imagen directa y la imagen inversa. Déjenme ver el chat. Sí, de hecho eso es lo que vamos a hacer a continuación, es lo que les había comentado. Ahorita, esta es la definición. Les dije, ahora vamos a hacer ejemplos. Eso es lo que sigue, hacer 2 ejemplitos, uno con la función característica y otro con un conjunto finito. ¿Va? Eso es lo que sigue y vamos a calcular imagen directa e imagen inversa. ¿Vale? ¿Qué otras dudas hay? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguros? Maestro, entonces, por ejemplo, en la imagen directa y en la indirecta, Ajá. en la inversa, digo, por ejemplo, no importa si, o sea, Y, o sea, en la imagen directa, no importa La si imagen Y no está contenido en K, ¿verdad? Solamente con que esté contenido en B, o sea, no tiene que Exacto. tener esa propiedad en sí. Exactamente. De hecho, aquí hay algo importante. En la definición de imagen directa, yo puedo borrar esta K. Esa K no entra en juego en la definición de imagen directa. Ahorita lo vuelvo a escribir esto, ¿eh? O sea, si nosotros queremos solo definir la imagen directa, lo único que tenemos que tener es una función que va de un conjunto A en un conjunto B y un conjunto H subconjunto de A. ¿Ok? Y con eso podemos definir la imagen directa de H bajo F como esta cosa. La imagen directa de H bajo F es el conjunto de Y's en B, tal que existe un X en H, con la virtud de que F de X es igual a Y. Y este dibujo ilustra al conjunto, ¿no? Cómo se obtiene ese conjunto, en la imagen directa de H bajo F. Y si quiero yo definir la imagen inversa de K bajo F, la H no entraría en este caso en juego. Podemos borrar esto. Y si tú solo quieres definir la imagen inversa de K bajo F, no necesitas de la H. Solo necesitas tomar un subconjunto de B y defines la imagen inversa de K bajo F como todos los puntos en A, tal que cuando les aplicas F van a caer en el conjunto K. Ok, sí está bien. Ahorita vamos a hacer ejemplos en concreto, con funciones explícitas, digamos. Ahorita hicimos aquí un dibujito, pero el dibujito no es formal, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con ejemplos en concreto y bueno, pues eso es lo que sigue. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Por supuesto que confunde. Imagen inversa, imagen directa, son las confusiones que suelen darse con estos dos conceptos, ¿va? Pero bueno, hay que estudiar mucho esta definición, este concepto, entender gráficamente lo que está diciendo, y en serio, si se entiende esto, te libras de un montón de problemas en cálculo 3. ¿Va? Bajamos. Y una observación, que es lo que ya comentamos en varias ocasiones ahorita. Se sigue de la definición que la imagen directa de H bajo F está contenida en B y que la imagen inversa de K bajo F está contenida en A. Es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer un caso finito y después un caso infinito, ¿ok? Vamos a tomarnos A como el conjunto que tiene como elementos a B, a C y a D. Y tomamos al conjunto B como el conjunto que tiene como elementos a 1, a 2, a 3 y a 4. Y consideramos a F, que va de en B, con la siguiente regla de correspondencia. Y si aquí hay dudas, díganme, porque entender la regla de correspondencia nos va a ayudar a saber cómo calcular la imagen directa y la imagen inversa, ¿va? Si hay dudas, me dicen en esto. F de X, ¿a qué va a ser igual? En el caso en que X sea igual a A o X igual a B, lo vamos a mandar a 1, ¿ok? En el caso en que X sea igual a D, vamos a mandarlo a 2, ¿ok? Y en el caso en que X es igual a C, que esto sea igual a 3, ¿ok? Es decir, F es el conjunto que tiene por elementos a las parejas A,1, B,1, C,3 y D,2, ¿ok? Vamos a tomarnos a H como el conjunto que tiene como elementos a y C. Y K al conjunto que tiene como elementos a 1 y 3. H, fíjate que es un subconjunto de
de A, ¿verdad? Y K es un subconjunto de... vamos a borrar este. Ahí. Ahí está. Bien. Cuando ocupo este. K es un subconjunto de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos pide el problema calcular la imagen directa de H bajo F y la imagen inversa de K bajo F. Tenemos que calcular esas dos cosas, ¿verdad? Pero es importantísimo para ello tener clara la regla de correspondencia, que es esto que está aquí. ¿Qué más? Déjenme ver el chat. La regla de correspondencia siempre va a ser dada, por supuesto. Si no tienes la regla de correspondencia, no conoces a la función, así de simple. Si tú no tienes la regla de correspondencia, no tienes a la función en realidad. Salvo que estés trabajando en abstracto, o sea, trabajando con funciones FG arbitrarias, ¿no? Como por ejemplo, cuando probamos que la composición de funciones es función, no dijimos quién era F explícitamente, ¿no? Ni G, porque eran funciones arbitrarias. Pero si quieres trabajar con un ejemplo particular, por supuesto que necesitas la regla de correspondencia, si no, no vas a poder hacer absolutamente nada. O sea, si yo te pongo, por ejemplo, vamos a estudiar esta función H que va de los reales en los reales, y lo dejo así, pues ¿quién es esa H? No lo sabemos, ¿ok? Y si le quieres calcular su imagen directa, la imagen directa del intervalo 0,1 bajo esa H, pues no lo sabes porque no sabes quién es H, ¿ok? ¿Cuál es su regla de correspondencia? ¿Ok? Bueno, un detalle importantísimo. Se me había olvidado decirles que hoy tengo que acabar 5 minutitos antes la clase y justo ya estamos en ese límite. Entonces, disculpen, pero sí voy a tener que interrumpir este ejercicio. Nos quedamos a la mitad. Ahorita ya planteamos todo, ¿no? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es esta función? Y nuestro objetivo, ¿cuál es? Calcular la imagen directa de H bajo F y la imagen inversa de K bajo F. ¿Ok? Lo que pienso hacer es mandarles estas notas, mandarles el ejercicio hecho. Y ya el lunes, lo revisamos. ¿Les parece? Chéquenlo, entiendan lo que se hizo, hagan este ejercicio también. Y ya el siguiente, y aquí está el caso infinito, que sería el ejemplo 2. Ya en la siguiente sesión, la de lunes, lo checamos con mucha calma, con mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué más? Recuerden que mañana, posiblemente, yo les confirmo como a las 6, no, yo creo como a las 9 de la noche, ¿va? Si yo voy a dar la clase mañana o no. Va a ser clase de dudas únicamente. Primero tenía pensado dar clase, pero yo creo que es mejor dudas, puras dudas, de la guía, de lo que hemos visto hasta ahorita, de todo lo que se ha visto, puras dudas, ¿ok? Bueno, me tengo que ir. Una disculpa, nos estamos viendo mañana posiblemente, ¿vale? Cuídense mucho, bye bye. Hasta